Matemáticas 4. En Matemáticas 4 es muy común ver el tema de funciones. Conozcamos un poco de este tema. Existen dos conceptos importantes, uno de ellos llamado función y el otro llamado relación. Comencemos por conocer qué es una relación. Una relación es una asociación entre valores numéricos pertenecientes a dos conjuntos de números. En matemáticas, relación es la correspondencia de un primer grupo de números llamado dominio con un segundo grupo de números llamado rango, de manera que a cada número del dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Veamos los siguientes diagramas. Veamos este primer diagrama. Tenemos un primer grupo de números al cual le llamamos dominio y que va a estar identificado por la letra X. El segundo grupo de números le llamamos rango y se identifica por la letra Y. Dentro del dominio aparecen dos números, 5 y 8. Dentro del rango aparecen tres números, 6, 7 y 8. ¿Qué es una relación? Pues básicamente una relación es una asociación entre valores numéricos de un grupo llamado dominio con otro grupo llamado rango. Veamos lo siguiente. En el dominio aparece el número 5 y podemos ver dos asociaciones a través de dos flechas que indican esa asociación. Como vemos, el número 5 se asocia con el número 6, pero al mismo tiempo se asocia con el número 8. De igual manera, el número 8 del dominio vemos que se asocia con el número 6, pero también se asocia con el número 7. Entonces, le llamamos relación cuando un valor o número del dominio tiene más de una asociación con algún valor o algunos valores del rango. Por lo tanto, lo que nos está representando este diagrama precisamente es una relación. Veamos ahora el segundo diagrama. De la misma manera que en el diagrama anterior tenemos un primer grupo llamado dominio, identificado por la letra X. Otro grupo llamado rango, identificado por la letra Y. Dentro del dominio aparecen tres números, 9, 12, 18. En el rango aparecen también tres números, 18, 14 y 36. Al observar el diagrama, nos damos cuenta de lo siguiente. El número 9 del dominio mantiene doble asociación, una con el número 18 del rango y la otra con el número 36 del rango. Como vemos que este número del dominio tiene más de una asociación, si vuelvo a repetir, más de una asociación, pues a esto automáticamente le llamamos una relación. Veamos qué ocurre con el número 12 del dominio. Como podemos ver, también existe doble asociación. Por un lado, con el número 18 y por otro lado, con el número 14. De igual manera que el número 9, vemos que mantiene más de una asociación y por lo tanto, pues es una relación. El número 18 solamente tiene una sola asociación,
que es con el número 14. Pero como arriba el número 12 y el número 9 vemos que tienen más de una asociación, pues podemos concluir que todo esto se trata de una relación. Tanto la relación como la función son dos conceptos muy parecidos que no debemos de confundir porque existe una diferencia entre uno y otro. Veamos otro ejemplo. De igual manera tengo dos grupos de números, un primer grupo llamado dominio y un segundo grupo de números llamado rango. Observamos que el número 1 del dominio mantiene más de una asociación. Como podemos ver, tiene 3 asociaciones. Una con el 2, otra con el 3 y otra con el 4. Por lo tanto, en este grupo llamado dominio, basta con que un número tenga más de una asociación con algún o algunos números del rango para que todo en conjunto lo identifiquemos como una relación. El número 2 solamente se asocia con el número 0 y vemos que tiene una sola asociación. Pero ya como el número 1 tiene 3 asociaciones, ya todo, pues lo llamamos relación. Veamos ahora qué es una función. Una función también es una relación, en donde la condición es que a cada número del grupo llamado dominio le corresponde solamente una asociación con algún número del rango. En las funciones la correspondencia es 1 a 1. Veamos dos diagramas. Primero nos referimos a este primer diagrama. Este grupo le llamamos dominio y este grupo le llamamos rango. Nos damos cuenta que los números del dominio 5, 8 y 11 solamente mantienen una sola asociación. Y cuando vemos que cualquier valor del dominio tiene una sola asociación con algún número del rango, pues todo esto lo podemos considerar como una función. La función en este caso la representamos mediante una ecuación, mediante una igualdad, como y igual a 2x más 1. Veamos el segundo diagrama. De igual manera que en el primer diagrama, tenemos dos grupos de números. Este primer grupo le llamamos dominio y el segundo grupo de números le llamamos rango. El dominio se identifica por la letra X, mientras que el rango se identifica por la letra Y. Vemos que el número 5, el número 12 y el número 14 solamente tienen una asociación. Y si estos números del dominio solamente manejan una sola asociación, pues en todo este conjunto le podemos llamar función. Como vemos, esta función, si la expresamos algebraicamente, queda como una igualdad, como una ecuación. En este caso, la función es y igual a x al cuadrado menos 5. Tenemos otro ejemplo donde de igual manera tenemos dos grupos de números. Primer grupo llamado dominio y segundo grupo llamado rango. Observamos que cada número del dominio, cada uno de estos números, solamente tiene una sola asociación, una sola unión con algún número del rango. Cuando vemos que estos números solamente tienen
una sola asociación, pues podemos concluir que todo esto se trata de una función. ¿Cuál es la diferencia entre una relación y una función? Básicamente es la siguiente. Una relación es cuando algún o algunos números del dominio tienen más de una asociación, pues a eso le llamamos una relación. Mientras que una función es cuando algún número del dominio solamente tiene una asociación con un solo número del rango. Si te das cuenta de la diferencia entre lo que es una relación y una función. Continuemos. Dominio y rango de una función. Todas las funciones se componen de dos partes o de dos lados separados por el signo de igualdad. La parte de la derecha contiene a la letra X de la función y a esa parte se le llama variable independiente. Se le dice independiente porque ella puede tomar los valores que quiera. Es libre de tomar cualquier valor numérico. En la parte de la izquierda, donde aparece la letra Y de la función, toda esa parte le llamamos variable dependiente. Dependiente porque va a depender de lo que haga la independiente. Es decir, la letra Y va a depender de los valores que vaya tomando la letra X. Veamos tres ejemplos representados por igualdades o por ecuaciones. Primera ecuación, y igual a 3x más 8. Vemos que del lado derecho, todo esto del lado derecho donde aparece la letra X, pues es lo que le llamamos variable independiente. Mientras que del lado izquierdo donde aparece la letra Y, pues a esto le llamamos variable dependiente. Es decir, la letra Y va a depender de los valores que tome la letra X. En el segundo ejemplo, también tenemos una ecuación, una igualdad, en donde todo lo que está del lado derecho del signo de la igualdad, pues le llamamos variable independiente. Y lo que está del lado izquierdo de la igualdad, o sea, la letra Y, le llamamos variable dependiente. Esto significa que la Y va a depender de los números que pueda ir tomando la letra X. En el ejemplo de abajo sucede lo mismo. Del lado derecho, todo esto que estoy encerrando, le llamamos variable independiente. Y del lado izquierdo, solamente la letra Y, le vamos a llamar variable dependiente. Ahora, recuerda, el nombre de variable es debido a que los valores que van a ir tomando tanto la X como la Y van a ir variando. Es decir, van a ir cambiando. Veamos lo siguiente. ¿Qué es el dominio de la función? Pues resulta que la función es una ecuación, es una igualdad, donde todo lo que está del lado derecho, todo esto que te estoy encerrando, que ya vimos que se le dice variable independiente, todo esto también le llamamos dominio de la función. Mientras que del lado Y, donde yo estoy encerrando, se le llama rango de la función. En el segundo ejemplo tenemos lo mismo. Todo esto que está del lado derecho
todo esto que estoy señalando, le llamamos dominio de la función. Y solamente la letra Y, que está del lado izquierdo, le llamamos rango. Ahora bien, los dominios los vamos a encontrar sobre el eje de las X. Aquí vamos a manejar el plano cartesiano. ¿Cómo lo manejaron en Matemáticas 3 cuando vieron coordenadas? Así que todos los dominios de cualquier función, todos los números los vamos a encontrar sobre el eje de las X. Mientras que el rango, todos los números que tome el rango, los vamos a tomar o los vamos a encontrar sobre el eje de las Y's. Ahora bien, cualquier función la podemos representar de 4 formas distintas. La primera le llamamos verbalmente, que es cuando lo hablamos. Si yo, por ejemplo, ahorita te menciono y igual a x al cuadrado más 3, me estoy refiriendo a una función, pero lo estoy haciendo de manera verbal, es decir, de manera hablada. La otra forma de representar una función es a través de algo que le llamamos forma numérica. ¿Qué representa la forma numérica? Una tabla con valores a la cual le vamos a llamar tabulación. La tercera forma es representar la función visualmente, es decir, viéndola. ¿Cómo la representamos visualmente? Mediante una gráfica que viene siendo un dibujo de la función. La cuarta forma de representar una función es algebraicamente, es decir, por medio de una ecuación, por medio de una igualdad o por medio de una fórmula. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí yo tengo una función y esta función la estoy representando de 3 formas diferentes. Cuando yo tengo esta tabla a la cual le llamamos tabulación, estoy representando la gráfica de manera numérica, donde vemos un grupo de números para la X y otro grupo de números para la Y. Todos los números que aparecen en la columna de la X, todo esto le llamamos dominio. Mientras que todos los números de la columna Y le llamamos rango de la función. Entonces, cuando tenemos una tablita o una tabulación, estamos representando una función de manera numérica. Ahora bien, esta misma función la podemos representar visualmente a través de un dibujo al cual le llamamos gráfica de la función. Aquí pueden ver la gráfica de la función. Finalmente, toda gráfica también la puedo representar algebraicamente a través de una ecuación. Y igual a 2x menos 3 es la representación algebraica de esta función. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí otra función diferente, pero esta función también la estamos representando de 3 maneras. Cuando yo tengo esta tabla, a la cual le llamamos tabulación, estoy representando la función de manera numérica a través de esta tabla, en donde toda la columna de la X, todos estos números le llamamos dominio, mientras que la columna de la Y, todos estos números le llamamos rango. La función la podemos representar visualmente a través de un dibujo, a través de una gráfica, como lo podemos ver aquí. Esta gráfica o esta curva representa una función.
Finalmente, pues toda función también la podemos representar por medio de una ecuación, por medio de una igualdad, como lo tenemos aquí. Y igual a 3x al cuadrado más 12x más 11. Veamos un tercer ejemplo.